Marcos capítulo 10, versículos 17 al 27. Le daremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: «Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas». Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: «Hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios». Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿Quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos para hacer una oración. Señor amado, le damos muchas gracias por este momento, Señor. Hemos llegado al momento de la exposición de su palabra. Le pedimos, Señor, que usted dirija esta exposición, que usted, Señor amado, pueda hablar profundamente a nuestras vidas. Usted conoce nuestras necesidades, usted conoce nuestros pecados. Usted con su palabra, Señor, confróntenos. Usted con su palabra aliméntenos, Señor. Fortalezca nuestras vidas. Le pido, Señor, que guíe mis palabras para poder expresar con honestidad lo que estos versículos dicen. Guíe, Señor, todo. Se lo pido por los méritos de Jesucristo. Amén y amén. El sermón que voy a exponer en este día, yo lo titulé como Jesús lo es todo. Y espero a través de esta exposición poder persuadirle, poder hacerle comprender de eso, que Jesús es todo, que necesitamos a Jesús, que o tenemos a Jesús o no tenemos nada. Así que espero poder, a través de esta exposición, persuadirle. Demos lectura a un pasaje el cual tiene un título, ¿no es cierto?, que se llama El joven rico. Si usted analiza este mismo pasaje a la luz de los diferentes evangelios, se dará cuenta que este hombre no solo era rico, sino también gozaba de una buena posición social y era joven. Algunos comentaristas dicen que tal vez este joven era un líder de una sinagoga. Entonces, desde una perspectiva humana podríamos decir que este hombre lo tenía todo: juventud, riqueza, estatus social. Lo tenía todo. Pero desde una perspectiva espiritual carecía de lo más importante y trascendental, que es la vida eterna. Este joven acude a Jesús con una preocupación y cierto desespero. Y eso lo podemos ver en el versículo 17. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla
delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Entonces este joven, había algo que le inquietaba, había algo de lo cual él no tenía seguridad y necesitaba resolverlo. Y va Jesús, acude con un cierto desespero, acude a Jesús a ver si podía resolver la inquietud que él tenía. Y al alcanzar a Jesús le hace una pregunta que todos en algún momento nos hemos formulado, todos en algún momento la hemos hecho, que muchas veces usamos en el evangelismo. ¿Cómo puedo heredar la vida eterna? ¿Cómo se puede ir al cielo? ¿Cómo ser salvo? Esa es la pregunta que está haciendo este joven. Y a través de la respuesta de Jesús, veremos los siguientes 4 tópicos. Veremos, número 1, Jesús deja al descubierto el corazón del joven. Número 2, la imposibilidad del hombre para salvarse. Número 3, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y número 4, Jesús es la vida eterna y el único medio de salvación. Entonces partiremos con el primer tópico. Jesús deja al descubierto el corazón del joven. Versículos 18 al 22. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces en el versículo 18 Jesús comienza con una reprensión. El joven se había acercado diciéndole: Maestro bueno. Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno? Y es interesante la reprensión que hace Jesús, porque nos muestra la sabiduría de Jesús. Ya que en esta reprensión lo que Jesús está haciendo es tratando de hacerle a ver al joven, o preguntarle al joven: ¿con qué estándar tú mides la bondad? ¿Con qué vara mides la bondad? ¿Cuál es el estándar de bondad que tienes? Y es sabio que Jesús haga esta reprensión, porque con ese estándar que él medía la bondad en los otros, es muy probable que ese mismo estándar usara para él autojustificarse. Y luego de Jesús hacer esta reprensión: ¿por qué me llamas bueno? Jesús ahora dice cuál es el estándar. Solo hay uno bueno, y es Dios. Entonces Jesús fija claramente el estándar. Y al ser humano no le gusta ser medido con el estándar de Dios, porque sabe que lo reprueba rotundamente. Lo más probable es que el estándar del joven, como muchas veces nuestro estándar, era el siguiente: ¿no? Yo soy bueno porque no le hago daño a nadie, yo nunca he matado a nadie, yo nunca he robado. Y de esa forma uno empieza a autojustificarse. Nos hallamos justos porque hay otros que son más injustos que nosotros. Entonces Jesús fija de inmediato el estándar. Dios, solo Dios es bueno. Y por las lecturas bíblicas que hemos estado viniendo haciendo los domingos, el estándar de Dios es muy elevado.
Veíamos cómo Jesús profundizaba. Ustedes dicen no cometerán adulterio. Él dice, el que mira a una mujer y la desea en su corazón, ya ha cometido adulterio. O sea, el estándar de Dios es mucho mayor que el que muchas veces nosotros nos colocamos. Entonces Jesús empieza a descubrir el corazón de este joven. Versículos 19 al 20 vamos a ver cómo el corazón de este joven estaba aferrado a las obras. Veíamos en los versículos 19 al 20 que Jesús cita los mandamientos. Ahora, Jesús no citó el decálogo completo, no citó todos los mandamientos, Él citó una parte de los mandamientos. Los mandamientos del 5 al 9, otros dicen del 5 al 10. Pero estos mandamientos son los que tienen que ver con la responsabilidad de los hombres con los hombres. Entonces fue esa parte de los 10 mandamientos que le citó que le citó Jesús. Y el joven responde con seguridad que esos mandamientos Él los ha guardado desde su juventud. Es como si el joven dijera lo siguiente: si esa era la demanda para heredar la vida eterna, yo la cumplo desde mi juventud. Entonces vamos viendo cómo he descubierto el corazón de este joven. Este joven creía que podía alcanzar la salvación por sus propias obras. Esa es la demanda, los mandamientos, esos mandamientos los cumplo desde mi juventud. El joven creía ir bien encaminado, no era capaz de ver su verdadera condición caída, no comprendía su muerte espiritual ni su incapacidad de poder salvarse a sí mismo. Entonces su corazón estaba aferrado a las obras. Él creía que por su obrar él podía heredar la vida eterna. Y ya en los versículos 21 al 22, su corazón corrupto queda completamente en evidencia. Jesús deja al descubierto por completo el corazón de este joven. Versículos 21 al 22 dice así: entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Versículo 22, pero el afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Primeramente, el versículo 21 nos muestra que Jesús tuvo compasión de este joven que estaba perdido. Estaba perdido, él creía que podía heredar la vida eterna por sus propios méritos. Entonces Jesús, al ver a este perdido, él tuvo compasión de él. Jesús le amó, tuvo profunda compasión de este joven que buscaba una respuesta de forma sincera, pero que estaba perdido en sus conclusiones. Ahora lo interesante es que Jesús, dice que Jesús le amó, pero Jesús, ese amor que manifiesta Jesús, no le dio palmaditas en la espalda, no le dijo: vas bien, sigue con lo que estás haciendo. Lo que precede o lo que continúa después de que el versículo nos dice que Jesús le amó, es que Jesús confronta el pecado del joven. Habíamos visto más adelante que Jesús citó una parte de la ley. Ahora Jesús va a aplicar la otra parte de la ley. Los primeros 4 mandamientos, aquellos que tienen, que demandan del hombre para con Dios. O también podemos decir que Jesús ahora va a aplicar en lo que se resume la ley. ¿En qué se resume la ley? En amar a Dios
con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Entonces mire cómo Jesús confronta el pecado del joven, confronta el corazón del joven. Ese joven tenía un ídolo en su corazón. ¿Cuál era ese ídolo? Las riquezas. Cuando Jesús le dice, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Confrontó el corazón del joven. El joven no estaba cumpliendo los mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Tenía un ídolo en su corazón. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Él tenía un corazón dividido. No estaba amando a Dios con todas sus fuerzas, con toda su mente. Él amaba las riquezas. Entonces el corazón corrupto del joven queda en total evidencia. Y el versículo 22 nos muestra claramente esto. Al escuchar lo que Jesús dijo, él dice el versículo 22, pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Había un ídolo en su corazón. Y la Escritura también dice que si fallamos en un mandamiento, somos culpables de toda la ley. Entonces este joven externamente parecía que cumplía la ley, que era irreprensible, pero internamente su corazón también era corrupto. Su corazón quedó en evidencia. Ahora Jesús no solo dejó en evidencia el corazón del joven, también deja en evidencia que es imposible para el hombre salvarse por sus propios medios y por sus propias fuerzas. Vamos a ver el tópico número 2. La imposibilidad que el hombre tiene para salvarse. Versículos 23 al 25. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, «¿Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas?» Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, «Hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios». Entonces Jesús, luego de esta situación, mira a su alrededor y le dice a sus discípulos que es difícil que alguien que confíe en la riqueza pueda entrar al reino de Dios. Entonces Jesús apunta primeramente a aquellos que poseen riquezas y que para estos es muy difícil entrar en el reino de Dios. Quiero citar un comentario de MacArthur acerca de este versículo. Él dice lo siguiente: las riquezas tienden a crear autosuficiencia y a crear un falso sentido de seguridad, haciendo que quienes la poseen piensen que no necesitan la ayuda divina. Interesante. Entonces aquellos que tienen riqueza, las riquezas muchas veces dan muchas cosas, por no decir todas las cosas. Entonces lleva a la gente que confía en la riqueza a pensar que no necesitan nada más que la riqueza. Con eso puede conseguirlo todo. Entonces Jesús, teniendo eso en mente, dice, qué difícil es que estas personas puedan entrar al reino de Dios. Y luego enfatiza, es enfático, dice, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja. Y yo veía este ejemplo que usa Jesús. Hay un debate en cuanto a esto. Un debate que no tiene mucho sentido, en verdad. Porque lo que Jesús busca, debemos enfocarnos en lo que Jesús busca expresar con este ejemplo. Y el ejemplo busca expresar imposibilidad. ¿Te cree que es posible pasar por el ojo de una aguja un camello? Es imposible. Es como que yo diga,
Cuando los elefantes les salgan alas y vuelen, van a entrar los ricos al reino de Dios. Es imposible que ocurra eso. Entonces Jesús lo que quiere expresar con este ejemplo es imposibilidad. Y esto es bien interesante, así que ponga mucha atención. ¿Por qué Jesús apunta así hacia los que tienen riqueza y dice que es imposible que estos puedan entrar en el reino de Dios? Es por lo siguiente: Jesús está destruyendo la idea que tenían los judíos de que las riquezas daban una clara ventaja en la adquisición de la salvación. Entonces, en el contexto inmediato de Jesús, ellos creían que los ricos tenían el favor de Dios. Por lo tanto, un rico sí o sí iba al cielo. Y ellos podían pensar en la riqueza como un medio para alcanzar la salvación. Entonces Jesús es enfático. Está destruyendo esa idea que ellos tenían. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, dice. Destruye esa visión completamente. Y es por este motivo el asombro de los discípulos en los versículos 24 y 26. Versículo 24 dice: los discípulos se asombraron de sus palabras. Pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en la riqueza. Versículo 26, una vez más ellos dicen, ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces, si los ricos no podían salvarse por sus propios medios, entonces, ¿quién pues podrá ser salvo? Y aquí queda claro lo que Jesús tenía como finalidad. Jesús tenía como finalidad mostrar que es imposible la salvación a través de los esfuerzos humanos. Y así como muchos otros medios, la riqueza también es un medio que fracasa para alcanzar la salvación. Entonces, Jesús les muestra la imposibilidad que tiene el hombre para alcanzar salvación. El hombre no puede alcanzar salvación por sus propios medios. La pregunta que hacen ahí los discípulos es correcta. Entonces, ¿quién puede salvarse? Entonces, ¿quién pues podrá ser salvo? Y aquí llegamos al tópico 3. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Versículo 27 dice así: entonces Jesús mirándolos dijo: para los hombres es imposible. ¿Qué cosa es imposible? Heredar la vida eterna por sus propias fuerzas, méritos, obras, medios. Mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. El hombre no puede salvarse a sí mismo ni puede conseguir la vida eterna por sus propios esfuerzos. Mas lo que para el hombre es imposible, es posible para Dios. Dios puede salvar al hombre porque la salvación le pertenece al Señor. Y Él, por su gracia, la da a quien le complace. O sea, lo que es imposible para el hombre no se puede salvar por sus propios medios. Pero aquello que es imposible para el hombre es posible para Dios. Dios sí puede salvar. Las Escrituras nos muestran que la salvación le pertenece al Señor. Y Él la da a quien Él quiere. Entonces Jesús primero muestra la imposibilidad que el hombre tiene. El hombre no puede salvarse a sí mismo. Y luego muestra que Dios sí puede salvarle. Vamos a ver ahora el tópico 4.
Jesús es la vida eterna. Y quiero que volvamos algunos versículos atrás. Versículo 21, y le demos lectura una vez más. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Este versículo está mostrando que Jesús es el único medio de salvación. Jesús está respondiendo a la pregunta del joven: ¿cómo puedo heredar la vida eterna? Jesús le dice: ¿quieres vida eterna? Me necesitas a mí. Yo soy la vida eterna. Jesús le está diciendo al joven: abandona el ídolo que tienes en tu corazón y ven en pos de mí. Haz de mí tu más preciado tesoro. Haz de mí tu verdadera riqueza. Yo soy la vida eterna. Es a mí a quien buscas. Eso es lo que Jesús le está respondiendo. Entonces Jesús la vida eterna. ¿Cómo podemos heredar la vida eterna? Jesús le dice: me necesitas a mí. Me necesitas a mí. Ven en pos de mí. Abandona aquello a lo cual estás aferrado. Esa riqueza a las cuales estás aferrado. Abandónalas, déjalas. Y ven en pos de mí. Entonces es Jesús la vida eterna y el único medio de salvación. Ya concluyendo, podemos ver que el punto en esta historia, punto principal o central en esta historia, no es el ser rico, no son las riquezas. El problema en sí no son las riquezas. El problema es el corazón corrupto del hombre. Pero el punto central en esta historia no es el ser rico, no es la riqueza. La riqueza es uno de los tantos medios que no pueden salvar. El punto central de esta historia es Cristo. Que necesitamos a Cristo. Que debemos ir en pos de Cristo. Que o tenemos a Cristo y lo tenemos todo, o no tenemos a Cristo y no tenemos nada. Es el punto central. Solo en Cristo hay salvación. Por lo tanto, debemos dejar de querer aferrarnos a nuestras obras y méritos para justificar y salvar nuestras vidas. Debemos entender que no podemos salvarnos por nuestra propia cuenta. Tal vez usted dice: no, yo no soy malo, está como ese joven. Yo no le he hecho daño a nadie, yo vivo en mi metro cuadrado, en mi casa. Eso no lo va a llevar al cielo. Es imposible. Lo único que nos lleva al cielo es Jesucristo. Por lo tanto, es Jesús la única esperanza. El hermano Paul Washer lo describe de la siguiente forma: Cristo es todo lo que tenemos. Charles Wesley, en este himno Cariñoso Salvador, en una de las estrofas dice: Cristo, encuentro todo en ti y no necesito más. Cristo, encuentro todo en ti y no necesito más. Pedro expresó una vez: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? El apóstol Pablo dijo: el apóstol Pablo era extraordinario, fariseo de fariseos, tenía una mente espectacular. Él en una de sus cartas dice:
que todas esas cosas él las tenía como basura por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Entonces, mi hermano, Jesús lo es todo. Necesitamos a Cristo y solo a Cristo. Debemos dejar de intentar con nuestras propias fuerzas, nuestros propios medios, nuestros propios méritos ser salvo. Abandone todo eso y aférrese a Cristo. Quisiera finalizar con una ilustración. Mientras estudiaba este pasaje, me recordaba una película que vi hace algunos años atrás. A lo mejor usted la conoce. La película se llama La tormenta perfecta. La tormenta perfecta, y voy a hacer mucho spoiler, discúlpeme. Pero en la película trata de hombres que eran pesqueros y que iban a alta mar a buscar peces, en lo cual era el sustento de sus familias, de sus vidas. Y se junta una tripulación con su capitán y van a alta mar a buscar su sustento. Pero resulta que cuando ellos se adentran en el mar, ocurren, todo el clima se ajusta para crear una tormenta perfecta. Se dieron todas las condiciones para que ellos se vieran envueltos en una tormenta perfecta de la cual era imposible escapar, de la cual era imposible sobrevivir. El capitán era maravilloso, la tripulación era espectacular, pero se dieron unas condiciones, si no mal recuerdo, un huracán, olas gigantes, vientos fuertes. Era imposible sobrevivir. Era imposible sobrevivir. Y de hecho, no sobreviven. Ellos mueren. Con esta ilustración, ¿a qué los quiero llevar? Que nuestro pecado y la santidad de Dios generan también una tormenta perfecta, de la cual es imposible sobrevivir. Por causa de nuestro pecado y por causa de que Dios es santo y 3 veces santo, la ira justa de Dios se enciende y va por aquellos pecadores. Y es imposible sobrevivir. La única esperanza es un milagro. Que ocurra un milagro. Y ese milagro ocurrió. Se llama Jesucristo. Se llama Jesucristo. Y esta ilustración me recuerda a una historia que también vemos en las Escrituras, donde también se generaron condiciones climáticas de las cuales para el hombre era imposible sobrevivir. Génesis nos relata un diluvio que llenó de agua toda la tierra, que superó los montes más altos, acabando con toda la vida que podía haber en la tierra. Pero hubo un milagro, una familia sobrevivió. La familia de Noé sobrevivió. ¿Por qué sobrevivió esa familia? Porque acudieron a la esperanza. Dios habló a Noé, le dijo que preparara un arca, como un barco grande, ¿no es cierto? Y a través de ese barco, a través de esa arca, ellos iban a sobrevivir a este diluvio que acabó con toda la vida que había en la tierra. Ese diluvio fue por causa del pecado del hombre. La ira de Dios o la santidad de Dios no soportaba el pecado del hombre. No lo soportaba. Por lo tanto, su ira se manifestó en forma de ese diluvio. Y solamente sobrevivió Noé y su familia en aquel arca que Dios le dijo
que hiciera. Y esa arca apunta, adivine, ¿a quién? A Cristo. Es un destello de Cristo. Es un destello de Cristo protegiendo a todos aquellos que acuden a Él de la ira de Dios. Entonces, mi hermano, no intente sobrevivir por sus propios medios. Es imposible para el hombre sobrevivir. La ira de Dios está en camino. Juan capítulo 3, en uno de sus versículos dice que el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo no tiene la vida y la ira de Dios sobre él permanece. El hombre está muerto en sus delitos y pecados. Es imposible para nosotros poder salvarnos. La única esperanza es Jesús. Así que mi llamado final es: abandone sus méritos, abandone sus obras, abandone aquello que usted se está aferrando, aquel ídolo que hay en su corazón, y acuda a Cristo, aférrese a Cristo. Haga de Cristo el todo en su vida. O tiene a Cristo y lo tiene a todo, o no tiene a Cristo y por lo tanto no tiene nada. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos para finalizar con una oración.